está mal suspendida, está prematuramente suspendida. Han debido dejar que se abra el proceso, que se abra la investigación y sobre esos elementos que ellos pueden recabar, recién pronunciarse. Pero está en nuestros estudios y por lo cual le agradezco al doctor César Bazán. Bienvenido, doctor Bazán. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. El día de ayer ustedes han convocado a un acto. ¿Cuál era el sentido del acto, doctor Bazán? Bueno, hace casi 30 días ya programamos en el Colegio de Abogados de Lima recordar el momento en el cual se puso en riesgo el sistema democrático en el Perú, porque el entonces presidente declaró que disolvía el Congreso de la República, que reorganizaba el Poder Judicial, que reorganizaba la Fiscalía, que reorganizaba el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, eso es calificado como un golpe de Estado. Un golpe de Estado que solamente duró 3 horas, gracias a Dios. O sea, ha sido el golpe de Estado más corto que ha existido aquí en el Perú. Y, por lo tanto, para evitar que estas cosas vuelvan a repetirse, es mejor recordarlo. Por eso es que se convocó para el día 7 de diciembre, el día de ayer, la conmemoración del triunfo de la democracia contra una dictadura. En todo caso, contra un intento de imponer una dictadura. No. Él dictó medidas. El crimen se ejecutó. Pero no fueron acatadas y eso habla bien de la sociedad peruana, ¿no? Habla bien de la sociedad peruana. Y habla bien de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la policía y de quienes en ese momento tomaron las decisiones. Tenían 2 opciones. O obedecían las órdenes de Pedro Castillo, que era el presidente constitucional de la República y por lo tanto se involucraban en un acto de conspiración y de ruptura del orden democrático, o desobedecían y es más, capturaban al hombre que estaba violando la... y que fue lo que hicieron. Y eso fue una buena señal, pero felizmente no ocurrió lo primero, ¿no? Claro, pero el acto es consumado desde el momento en que lo anuncia y desde el momento en el cual dispone, como lo dispuso contra usted, contra mí y contra todos los ciudadanos, el toque de queda, el impedimento de salida a las calles. Entonces se cortaron las libertades. No fue un intento, fue un hecho que por suerte se pudo controlar de inmediato. No, claro, pero eso va a ser una controversia en los tribunales. Ayer ha estado acá Alejandro Salas, que ha dicho que es un hombre cercano a Pedro Castillo, sobre todo en los últimos meses de su gobierno, aunque él niega haber tenido ninguna participación ni conocimiento del intento de golpe de Estado que se estaba cocinando, ¿no? en el entorno más cercano de Pedro Castillo. Y él lo que decía es que Pedro Castillo debe declararse culpable. Pero claro, debe declararse culpable y terminar esta discusión y asumir la sentencia que le corresponda. Bueno, él habla de que eso le daría beneficios, ¿no? Que la pena que originalmente podría ser de 20 años se podría reducir y que los beneficios penitenciarios, que en resumen en 5 años podría salir en libertad. Bueno, ¿no? eso es parte de la estrategia de defensa que el abogado tiene que trazar. Me parece buenas las recomendaciones, pero eso es algo que el abogado de Pedro Castillo tiene que evaluar. Ahora, ¿por qué en el acto de ayer estaba Patricia Benavides? Porque se le invitó con más de 10 días de anticipación, era la fiscal de la Nación en ese momento en que se hizo la invitación y nosotros invitamos a los presidentes de las instituciones y ella se apareció. Sigue siendo fiscal suprema, ahora sí está suspendida. Está suspendida, ¿no? Sí, pero sigue siendo fiscal suprema. Entonces tomó asiento dentro de los invitados, que estaba en la parte baja. Pero sucedió una cosa absolutamente extraordinaria. En el momento en que ingresó, recibió una ovación enorme por parte de todos los que estaban ahí asistiendo. Y por lo tanto me tomé la libertad de invitarla a la mesa de honor para que esté con nosotros. Claro. Beatriz Ramírez Guaroto dice lo siguiente: la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima debería explicar por qué en este contexto mantuvo la invitación a la suspendida fiscal de la Nación si no se encuentra en ejercicio del cargo. Quienes somos agremiados merecíamos cuenta de ello y el país también, porque es lo que señala Beatriz Ramírez, es cierto, es decir, ya, la invitaron cuando era fiscal de la Nación, sí, pero ya no lo es, está suspendida. Sí. Había otra persona a cargo en ese momento porque hoy tampoco lo es. O sea, ayer era Pablo Sánchez. Pablo Sánchez ha declinado a ser el fiscal de la Nación y va a haber una señora fiscal suprema que se va a hacer cargo
provisionalmente en la Fiscalía de la Nación. Pero en el momento en que Patricia Benavides sube al estrado, el acto de ayer se convierte en un acto político, doctor Bazán. Bueno, esperemos. En medio de una confrontación donde en el ojo de la tormenta está Patricia Benavides. Bueno, eso depende de quién quiera verlo. Vea usted, ella sigue siendo abogado y sigue siendo fiscal supremo. Y asistió como todos los abogados y tomó asiento en la parte de abajo. Ella no ingresó con nosotros dentro de la mesa de honor. Al recibir una ovación como la que recibió, se le invitó para que pudiera subir. Eso es exactamente lo que ha sucedido. Ahora, y la presencia del general Manuel Gómez de la Torre, porque eso plantea también una controversia. O sea, al final eso se convirtió, esa convocatoria al colegio se convirtió en un acto político del que estaba participando el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero es un acto histórico, le acabo de explicar. Y el jefe del Comando Conjunto de hoy antes era el comandante general del Ejército, uno de los que firmó el comunicado en el cual decía que no podían acatar las disposiciones que vayan en contra de la Constitución. Y él, por su participación en ese evento, fue invitado hace casi 30 días. No lo hemos invitado de la noche a la mañana para que vaya a hacer un discurso político. Él lo que hizo fue presentarse en representación de las Fuerzas Armadas para explicar el papel que la Fuerza Armada tuvo en ese momento. Un papel realmente decisivo en el momento en que se hizo el golpe de Estado. Ahora, esto plantea una vez más, aunque no necesariamente de la mejor, va a haber una tremenda, usted lo sabe, doctor, sí, va a haber una tremenda controversia alrededor de esto, ¿no? Pero yo creo que es es una oportunidad para plantear el rol que el Colegio de Abogados en este caso debería tener, por ejemplo, sobre controversias, pongamos un caso, la elección de Pedro Castillo. Sí. ¿No? O sea, el Colegio de Abogados debería tener una posición como Colegio de Abogados, conformar una comisión y emitir un dictamen. Se dijo que en esas elecciones había habido un fraude, un fraude en mesa. Nunca se pudo acreditar. En otros países, doctor Bazán, en Estados Unidos, quienes dijeron que había ocurrido un fraude en la elección de Joe Biden y resultó que la información era falsa, no solamente un medio de comunicación como Fox tuvo que pagar $700 millones de reparación por haber dado información falsa, sino que los abogados que fueron parte de ese tipo de declaraciones que resultaron siendo falsas, algunos perdieron su licencia, otros tuvieron que acogerse a una especie de fórmula de arrepentimiento, ¿no es cierto?, de reconocimiento de responsabilidad para reducir la sanción y poder seguir ejerciendo. Acá no pasó nada. Bueno, es que el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador a Pedro Castillo. Si nosotros hubiéramos objetado de la elección de Pedro Castillo, teníamos que hacer un pronunciamiento. Pero si no objetábamos, ¿qué teníamos que pronunciarnos? ¿Qué teníamos que decir? Si el Jurado Nacional de Elecciones no solamente declaró al ganador, sino que le entregó las credenciales y se le tomó el juramento en el Congreso de la República. Claro, pero incluso en esas circunstancias que puede parecer tan obvio lo que usted dice, o sea, yo creo que cuando hay controversias como esta, deberíamos tener la capacidad de decir, a ver, un momentito, deténganse los políticos, vamos a escuchar a los que saben, al Colegio de Abogados. Escuchemos cuál es la opinión del Colegio de Abogados. En todas las controversias, porque estamos muy divididos, doctor Bazán, y necesitamos, entonces, por ejemplo, sobre el caso de Patricia Benavides, en todo este tema, sobre su suspensión, y por el otro lado, la pretensión de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que se ha retomado en las últimas horas, ¿no es cierto?, como una especie de represalia por la suspensión de Patricia Benavides, ¿no? ¿Cuál es la opinión del Colegio de Abogados de Lima si es que la han tomado como corporación? En el caso de la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ella no está incursa en ninguna investigación en este momento. A quienes se les ha abierto una investigación es a sus colaboradores. Y esos colaboradores, uno de ellos, entiendo que ya salió en libertad, y ha ofrecido ser un colaborador eficaz. Pero ¿qué es lo que sucedía en ese momento? No en este momento, en ese momento. En ese momento recién se estaba haciendo ni siquiera la investigación preparatoria, solamente se estaba ordenando una detención para encontrar todos los elementos probatorios necesarios para juzgar si se habría o no se habría una investigación, una carpeta fiscal. Entonces,
En ese momento todavía no se han analizado las pruebas, no se han recabado todas las pruebas, no se han tomado las declaraciones y por lo tanto no se puede declarar si una persona es inocente o es culpable todavía. La Junta Nacional de Justicia ha tomado una decisión con elementos que todavía no son pruebas ni siquiera de un proceso. Entonces, ¿con qué elementos la Junta Nacional de Justicia puede decir si la fiscal de la Nación de ese momento es responsable o no? Es como usted o yo. O sea, ¿usted considera que está mal suspendida, que no debió ser suspendida? En su tiempo está mal suspendida, está prematuramente suspendida. Han debido dejar que se abra el proceso, que se abra la investigación y sobre esos elementos que ellos pueden recabar, recién pronunciarse. Pero podemos ir a la pausa, por favor, señora Magariño. Son las 8:30. Sí, doctor Bazán, regálanos, por favor, unos minutos más de su tiempo. Está en nuestros estudios el doctor César Bazán, él es decano del Colegio de Abogados de Lima. Ayer organizaron un evento en el colegio que, es cierto, fue preparado con semanas de anticipación para conmemorar el 7 de diciembre como el día, digamos, en que se impidió un golpe de Estado en el Perú. Y el acto terminó siendo una especie de reivindicación de Patricia Benavides, que había sido originalmente invitada como fiscal de la Nación, que asistió, pero que luego a invitación suya sube al estrado. Claro. Y eso, y ahí viene la controversia, ¿no? Convierte el acto en un acto político del que participaba el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí no se pasó ahí un límite, no hubiera sido lo correcto que, dado que ese acto se tomaba un cariz político, el jefe del Comando Conjunto agradecía la invitación y para no comprometer a las instituciones este es un evento realizado, tutelares, como se dice. Este es un evento realizado en el Colegio de Abogados y los que han aplaudido eran los abogados. Yo me debo a los abogados. Si ellos aprueban la presencia de la doctora Benavides, lo único que hay que hacer es subirla. No se le ha dejado hacer el uso de la palabra, no se le ha condecorado absolutamente en nada y sin embargo estuvo ahí presente. O sea, ahí no hay un evento político porque el Colegio de Abogados de Lima realizaba un acto histórico. La presencia del comandante, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como habrán visto en su discurso, era un tema histórico y de posición de las Fuerzas Armadas. Así que no se ha desviado absolutamente en nada. Si la presencia de ella estaba en la mesa o estaba abajo, fue exactamente igual, porque la ovación la recibió de todas maneras desde el momento en que ingresó al salón. Y en los discursos no se podía dejar de mencionar a la fiscal de la Nación de ese momento, porque ella es la que se enfrentó con Castillo, ella es quien hizo la investigación preliminar, ella es quien puso todo a disposición del Congreso de la República. No podemos en la historia dejar de mencionar a quienes sí tuvieron participación fundamental. Claro, pero también ella es la fiscal que acaba de presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Tarola por delitos de homicidio y otros, y ella es la misma fiscal que puso a Marita Barreta de jefe del equipo o de coordinadora del equipo especial de lucha contra la corrupción del poder, cuyo objetivo no era Castillo, era la corrupción en el poder del cual es un penoso capítulo Pedro Castillo, ¿no? Y ella la destituye porque la está investigando. O sea, eso es muy grave. Usted dice que no hay, es decir, eso es un asunto muy delicado que incluso debería merecer la opinión del Colegio de Abogados. Es decir, si la fiscal de la Nación puede destituir a una fiscal que la está investigando. Ya, bueno, en principio en el Perú mezclamos cosas. Y eso de mezclar las cosas, mezclar el ceviche con las papas fritas, hace que la comida tenga otro sabor. Separemos las cosas y pongamos cada uno en el lugar que le corresponde. Nosotros hemos hecho un acto histórico para la defensa de la democracia. Podía haber asistido la presidenta Dina Boluarte también, porque igualmente le invitamos. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Impedirle que esté presente o sacarla? No podemos realizar actos que están en contra de lo que nosotros en ese momento estábamos conmemorando. Los hechos que sucedan después, nos pronunciaremos después, pero no hay que mezclar uno con otro. Ya, pero el problema es que están mezcladas y conectadas las cosas, lamentablemente, ¿no? Ahora, usted dice, está mal suspendida, no debió suspendérsele.
Sí, pero es una atribución estatutaria, reglamentaria de la Junta Nacional de Justicia. Le ha abierto una investigación a raíz de los graves hechos que tienen que ver no solo con los cargos que se están formulando, sino y con los testimonios que se empiezan a conocer, sino con el hecho de que destituye a la fiscal titular de la que procesa esta investigación. Solo eso debería ser una señal de alerta pero aquí importante, ¿no? Sí, pero hay términos que son equivocados. Ella no ha destituido a ningún fiscal. Lo único que ha dicho es cambiarle de lugar, cambiarlo de sitio. Y es como en cualquier empresa, en cualquier negocio, tú estás trabajando aquí, ahora quiero que pases a este otro lugar a trabajar. No se puede decir que hay destitución, continúa trabajando. Pero qué coincidencia que decía cambiarla de sitio justo en el momento que... Y además ha tenido expresiones sobre la doctora Marita Barreto que son, es decir, ha insinuado, si no dicho casi directamente, que está involucrada en una especie de conspiración en contra de ella. Y esto es una investigación que no es una investigación que tiene 3 días. Sí. Es una investigación donde se ha ido acumulando información, porque hasta donde yo entiendo, por las fuentes a las que tenemos acceso los periodistas, esto no es que nace del aire, esto es como en el caso de Cuellos Blancos, que comienza en una investigación sobre narcotráfico y en la interceptación legal de las comunicaciones de narcotraficantes empiezan a aparecer abogados que se comunican con magistrados, y resulta llegando hasta la Corte Suprema. En este caso, quien se está investigando eran los niños. Y en la investigación sobre los llamados niños empiezan a aparecer comunicaciones donde entra gente de la Fiscalía de la Nación, que está negociando votaciones. Y por eso se inicia la investigación. No es que Marita Barreto se volvió loca porque odia a Patricia y decide iniciar una investigación. No. Es en el propio desarrollo de su labor como fiscal que le encargó Patricia Benavides, que descubre estos hechos y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Ya, no le dé un significado político a lo que es la práctica usual en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en todas las instituciones. La Corte Superior de Lima puede cambiar de lugar a los jueces y que estén viendo un caso específico, no decir, lo estoy cambiando porque es un juez para un caso específico. Pero si me deja terminar, sí. En el caso de la Fiscalía es exactamente lo mismo, no sucede hoy, sucede siempre. Pero lo que está sucediendo mal es que cuando un fiscal es cambiado de un lado a otro, pone el grito en el cielo y se insubordina, porque ahí hay un nivel de subordinación, se insubordina y no quiere cumplir la orden. Eso está muy mal, y menos alentarlo nosotros desde el Colegio de Abogados o desde cualquier otro lugar. ¿A usted le parece bien entonces que Rafael Vela haya sido sancionado con los argumentos con los que ha sido sancionado cuando estamos en el momento crítico de los juicios y donde el papel del fiscal provincial se convierte en un papel decisivo en los juicios? Claro, pero creo que Rafael Vela ahí se equivocó, porque él lo que hizo fue agraviar a una juez, insultó a una juez, puso en tela de duda su papel imparcial. ¿Y qué es lo que hizo? La juez es la que lo denuncia. Claro, pero si uno, yo he revisado, porque parte de la argumentación en un momento es que había venido acá a estar sentado donde está sentado usted, doctor Bazán, sin pedir permiso, cosa que me parece insólita, que sobre todo en un contexto, pero eso fue parte de la investigación. La investigación se inicia con el doctor Fernández Gerín por argumentos como este. Al final aterrizan en un caso, en el caso de que él emitió una opinión como fiscal, pero si es su derecho, si es su trabajo, además él tiene que defender, la fiscalía dice, sí merece prisión preventiva, la jueza dice que no, él dice, la jueza se ha equivocado, todo incorrectamente. Ok. Recuerde usted lo que dijo Marita Barreto hace unos días. Yo no puedo prestar declaración mientras no me autorice mi superior. Eso quiere decir, y ella lo sabe perfectamente, que ningún fiscal puede ir a medios de comunicación a hablar sobre los casos sobre los cuales se está investigando, si es que no tiene previamente autorización de su autoridad superior. Lo mismo pasa con los fiscales, con los jueces. Los jueces no pueden salir. Pero si la propia Patricia Benavides, en el momento más conflictivo de esta controversia de la investigación contra Rafael Vela por haber sentado, además está sentado acá sin decir nada impropio, incorrecto, sino respondiendo a los argumentos
del cargamontón mediático donde hablan los abogados de los acusados de corrupción, los opinólogos que en realidad están contratados por los estudios de abogados de los defensores de los acusados de corrupción, o los mismos acusados de corrupción. Entonces tiene 40 hablando en defensa de una posición y el fiscal, que es el que representa el interés de la sociedad, ¿no puede hablar? Cuando se postula para fiscal, se conoce cuáles son las limitaciones. Si él no quería tener esa limitación, no debía haber postulado para fiscal. Esas son las reglas y son las reglas absolutamente claras. Y otra cosa que está pasando, se filtra información de procesos que son reservados. ¿Quiénes están filtrando la información? No digo que la prensa tenga responsabilidad ahí porque tienen el derecho de hacer todas las investigaciones. El asunto es quién da el documento. Una última pregunta. ¿Jorge del Castillo es asesor del Colegio de Abogados de Lima? ¿Es asesor suyo? No, asesor del Colegio de Abogados de Lima no lo es. Pero tiene un papel. Sí, tiene un papel, porque él se brindó para intermediar y ayudar en la organización, sí, claro. Él ha participado directamente en la organización del evento el día de ayer, ¿no? Sí, ha participado asistiendo. Pero lo que pasa es que Jorge del Castillo desapareció. Primero nos dio la idea de hacer el evento y yo dije, sí, vamos a hacerlo. Pero después se dedicó a sus propios asuntos, así que no lo volví a ver hasta el día de ayer. Doctor Bazán, le agradezco mucho por estar con nosotros y me imagino que usted tiene claro, como ya lo dijo, que viene una controversia, ¿no? Sí, claro. Porque la pregunta que creo que hay que hacerse es si la opinión que usted ha expresado hoy la comparten todos los abogados de Lima, para empezar, a los que usted representa, ¿no? Bueno, no se hacen referéndums respecto de las declaraciones del decano. De acuerdo con el estatuto, el decano representa al Colegio de Abogados de Lima. Si yo tuviera que hacer un referéndum de lo que opinan sobre lo que yo digo, nunca daría opiniones. Muchas gracias, una vez más, por estar acá.